It's a brand new day. Hey, hey, hey. It's a brand new day. Halfway twisted, you've been out of shape, and you feel, hey, hey, it's a brand new day. Hey, 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 it's a brand new day. Halfway twisted, you've been out of shape, and you feel like you've missed it. Thanks to my Bobby, we're here today in this amazing classic car showroom in the industrial estate in San Pedro, and I've met this amazing gentleman. His name is Jose Vicente, and I had no idea that he's actually got his own TV show. Well, we're going to learn a lot more about this gentleman and all the things he's doing. Hola. Hola. Me he Hello. quedado encantada. This is a really impressive place. El sitio es alucinante. You have so many great classic cars. Ya. Yo también estoy muy agradecido a que estéis hoy conmigo en el programa Marbella Now TV, que lo vemos todos los viernes a las 6:30 y pues, es un poco la introducción para ver un poquito cómo nos movemos en Marbella, ¿no? Y tenemos mucha ilusión de estar aquí, llevamos muy poquito tiempo y tenemos un taller de restauración de coches clásicos, hacemos mantenimiento, puesta a punto y bueno, trabajamos con coches americanos pero también con coches europeos. What he's saying is that he's been working with all these classic cars, and they're normally American cars in general, but they also have European cars. I mean, he's got amazing Cadillacs, all kinds of things, and he's very happy to be on Marbella Now, that he actually watches our show and appreciates that you get to see what's going on in Marbella. This showroom's pretty new. Es nuevo este lugar aquí. Es nuevo. El taller y donde hacéis las reparaciones está en Burgos. The main warehouse and where you do the repairs and the restorations is in Burgos. La central la tenemos en Burgos y bueno, pues ahí tenemos 4.000 metros cuadrados. 4,000 meters of workspace in Burgos. Y Marbella es todo muy caro para tener tanto espacio, pero allí tenemos 200 coches en stock. Es un sitio muy grande para disfrutar de los coches clásicos, de los coches vintage. Y la verdad que, bueno, yo me he venido a vivir aquí a Marbella y estamos iniciando esta nueva aventura. Let me translate. Déjame traducir. They've got over 200 cars in their main offices in Burgos, probably because it's a little bit too expensive to get such a big place down here in Marbella. And they've got vintage cars and they've got classic cars, and you also do the restorations there. And apart from this showroom here, ahora estáis a punto de abrir otro en el Marbella Club. ¿Tengo el propio showroom en el Marbella Club? Sí, vamos a abrir nuevo showroom en Marbella Club Hotel, una tienda muy bonita, muy dedicada a lo que es vehículo de colección, muy bien decorada por un amigo nuestro, Jean-Pierre, que Jean-Pierre Martel pues, es un gran decorador y bueno, nos está preparando aquello muy bonito. Jean-Pierre Martel is the gentleman who's designing the shop for them in the Marbella Club Hotel, so it's going to be absolutely beautiful. It's a big move, a big change. Es un gran paso, viniendo de Madrid y de Burgos y diciendo, no, me voy a instalar en Marbella. What brought you to Marbella? Why? He's like, okay, I'm going to go down to Marbella. Nos gusta el clima, la alegría, la gente, queremos llegar también al público extranjero. Hay muchas personas en Europa que son amantes del coche clásico, del coche de colección. Aquí en Marbella estamos más cerca de ellos, estamos más cerca de los coleccionistas y esta es nuestra labor. Oh, it's wonderful. I asked him why he obviously came down to Marbella to bring his business, but what a stupid question. The people, the weather, the fun, the food, international community, and his clients are probably amongst us Brits because we love our classic and vintage cars, as do many other nationalities. A very good move. Ha sido un buen cambio, bueno, un buen paso adelante, porque tienes aquí en el polígono, también vais a tener el Marbella Club. You've just come and you've already conquered. Acabas de llegar y has conquistado todo. Estamos trabajando muy bien, la verdad que estamos trabajando con ilusión, con ganas. Tenemos además una cartera de clientes aquí ya de Marbella importante. Nos traen coches para reparar, hacemos servicio a domicilio, vamos a casa para que el cliente no tenga que traer su coche hasta aquí y le hacemos todo tipo de reparaciones en su propia casa.
También tenemos servicio de transporte personalizado y hacemos todo tipo de preparaciones en los coches. Personalizamos los coches, los preparamos al gusto del cliente. Well, we're saying they've got a good client list already, a great database, that the ability that they have, if people have classic cars or vintage cars, to go to the house and do the repairs, transport service, everything that you need for people who really do love their cars. And not only that, this gentleman, and we've got so much more to go through, but you've written a book to explain to people how to look for a good classic car, how to restore it. Cuéntanos un poco de tu libro. Bueno, hemos editado un libro que es la guía del amante del coche de colección. The Guide to the Car Lover's Experience. Esto es. Y habla un poquito de toda nuestra afición, habla de cómo comprar, cómo vender un coche clásico, habla de cómo restaurar, cómo mantener el coche en tu casa. Y es un libro muy interesante, que es un manual para cualquier aficionado al coche de colección. Well, his book is a manual of literally how to buy a classic car, how to restore a classic car, how to maintain a classic car. What got you, since when have you been so in love with classic cars? ¿Cuándo empezó esta pasión por los coches clásicos? Bueno, yo llevo desde que era un niño pequeño, llevo muy aficionado al coche clásico. Mi padre me enseñó un poquito el amor, la pasión por los coches antiguos, y de forma profesional llevamos más de 20 años dedicados a esto, y de forma exclusiva además, es mi forma de vida, esto se ha convertido en una forma de vivir. He's saying since he was a little boy, he's been into cars, and with his father as well, they shared the same passion, and over 20 years now to build up this business that obviously doesn't happen overnight. He visto que tus niños también son parte del equipo. Your kids are also part of your team, so you're following on with your father's footsteps now to your kids. Mis niños pasan mucho tiempo conmigo, ellos también ayudan muchas veces a restaurar, ya trabajan en sus propios coches, les gusta mucho. Tengo un niño de 13 años y otro de 11 años y les gusta mucho el estar His conmigo. kids are 13 and 11. They're both already involved in the business, even helping restore cars. They have their own responsibilities and tasks, which makes this gentleman and his family so perfect for the TV show they are also now starring in. It is just so cool because you have those programs like the Restorers programs on TV and the Las Vegas buying and the selling, and in that same format you now have House of Cars. House of Cars. Congratulations, I mean that's just so cool. How long have you been working with that project? Bueno, House of Cars nace de un proyecto de Discovery Channel. Me plantean hacer en Europa un programa de televisión de restauración de coches, y en principio la idea no me gustaba mucho porque era enseñar mi vida personal, pero después me animé y la verdad que está teniendo mucho éxito. Se emite en más de 50 países con gran éxito y en países con mucha cultura de automóvil como Inglaterra, Alemania, Rusia. Entonces estoy muy contento de estar fuera de nuestras fronteras. But the Discovery Channel contacted José Vicente and wanted to do a program about classic restoring cars. He wasn't interested because he's kind of a private person and didn't like the idea of having his soap opera lifestyle being put on television. But it seems that it's like taken to it like a duck to water or like a race car to a racetrack. José Vicente, it's been and que sean muchas veces. Muchas gracias. Muchísima suerte. Igualmente. It's really been a lot of fun. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. And me quedo con las ganas de darme una vuelta en el Cadillac. Vamos I still want a to go ver. in that Cadillac. Vamos a ver Let's go algún take a coche. little look at that Cadillac. I have to go sit in it. At least sit in it. Vamos a ver. Hey, hey, it's a brand new day. Hey, 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 it's a brand new day. Esto arranca, Esto arranca. Vuelven José Vicente y su equipo. Vuelven los genios del motor y la restauración para devolver a la carretera auténticos iconos sobre 4 ruedas.